Tenemos en la línea por Zoom al periodista Víctor Hugo Michel de Multimedios de Monterrey, de México, nuestra cadena aliada, con quien conversamos en este momento, y él sí sabe todo sobre la señora Lagunes. Buenas noches, Michel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acceder a tener esta conversación con nosotros. Y te pregunto de inmediato, ¿qué saben ustedes de la señora Lagunes y de sus operaciones internacionales que llegaron hasta República Dominicana? La verdad es que es muy interesante esta información que se ha dado allá en República Dominicana porque la senadora Lagunes había mantenido un perfil bastante bajo desde que terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2018. Como ustedes recordarán, el presidente Enrique Peña Nieto le entregó el poder a Andrés Manuel López Obrador del gobierno, un gobierno de izquierda que ha tenido como bandera el combate a la corrupción aquí en México, y desde que dejó el poder Peña Nieto, Lagunes ha tenido un perfil muy bajo. Recordemos que ella era parte de su círculo íntimo, de su círculo más cercano aquí en el poder, y al salir del poder el presidente Peña Nieto, ella prácticamente desapareció de la escena pública. Ha tenido una o dos intervenciones en el Senado de la República. ¿Qué tan cercana era ella a Enrique Peña Nieto? Tanto que consiguió ser senadora de la República por el Partido Verde Ecologista de México, que en ese momento era un aliado del PRI, el partido del propio Peña Nieto. Es decir, la dejó blindada al terminar su sexenio para que no pudiera enfrentar acusaciones de ningún tipo, a diferencia de lo que le ha ocurrido a múltiples funcionarios de su administración. Y esto en particular porque la señora Lagunes manejó durante su gestión como encargada de la estrategia digital del presidente Enrique Peña Nieto un presupuesto multimillonario que podría o que ascendería a varias decenas de millones de dólares. Es decir, su área era un área que podía ser muy bien atacada por el gobierno actual al buscar ahí una rendición de cuentas, pero Lagunes está en este momento pintada políticamente porque tiene fuero constitucional al ser senadora de la República. Este fuero básicamente lo que hace es que le protege de cualquier investigación, y tendría que darse un juicio político para poder en cualquier caso abrir una causa en su contra. Así que lo realmente llamativo de esto es que la senadora Lagunes, quien había dejado el poder en condiciones bastante acomodadas, estuvo muy acomodada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con un salario bastante elevado, haya reaparecido ahora como estratega digital en otro país, y particularmente porque ella no tenía o no había dado muestras públicas de haber atendido campañas en otras naciones. Ella tuvo una participación en su momento en la campaña de Enrique Peña Nieto, una campaña en donde se consideró que su papel fue bastante mediocre como estratega digital, por lo cual llama mucho la atención que haya habido alguien que haya decidido contratarla precisamente para esta área, como ocurrió allá en República Dominicana. El monto a nosotros nos ha llamado la atención de los $2 millones. ¿Tenían ustedes conocimiento de que la señora Lagunes tenía una tarifa tan alta? ¿Les sorprende a ustedes que este haya sido el monto de la contratación en la República Dominicana? ¿O la conocían ustedes ya como que facturaba montos como estos? No, incluso yo te diría que es una muy buena pregunta. Es completamente sorprendente que ella esté facturando con una tarifa tan elevada, porque aquí en México no se le conoce, no se le reconoce como una estratega digital particularmente hábil. Como te comentaba, ella dirigió la campaña digital de Enrique Peña Nieto durante su campaña por la presidencia de la República ya en 2012, una campaña en donde le fue bastante mal al entonces candidato priista en lo social, en las redes sociales particularmente, donde nunca pudieron contrarrestar lo que se estaba dando en ese momento, un movimiento juvenil que buscaba evitar que Peña Nieto llegara a la presidencia de la República. Después, cuando llega ella ya al gobierno federal, se le encarga la estrategia digital del gobierno de Enrique Peña Nieto, una estrategia digital que jamás despegó, que jamás brilló por tener algún destello particularmente llamativo, por haber tenido algún resultado particularmente exitoso, tanto que Enrique Peña Nieto durante buena parte del sexenio estuvo vapuleado en redes sociales, particularmente en Twitter y en Facebook, por el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y sus seguidores. Nunca lograron generar una estrategia que contrarrestara estas críticas que recibía por parte de la oposición el entonces presidente Peña Nieto.
con esos elementos como antecedente, pues la señora Lagunes no pintaba o no pinta o no tiene fama de ser particularmente una estratega de altos vuelos en México para los temas de campañas digitales. Por eso llama mucho la atención que haya terminado trabajando para un político en otro país, porque como les comentaba también no existen antecedentes, al menos públicos, de que ella haya colaborado en campañas de otros países, y sobre todo porque estamos hablando de una tarifa elevadísima, $2 millones. Pues 2 millones de dólares. ¿Quién la recomendó para que llegara allá a República Dominicana? ¿Qué prometió que iba a dar? Y si acaso no se pusieron a ver los antecedentes de cómo le fue Enrique Peña Nieto en redes sociales en el sexenio pasado aquí en México, en donde lo hicieron pedazos. Entonces a mí me llamaría mucho la atención ese punto, me quedo con la duda de cómo es que llega Lagunes allá a República Dominicana, en donde tampoco, no me queda claro qué es lo que prometió para que le fueran a pagar una tarifa tan elevada. ¿Tienes información respecto de qué pasó con el caso de las escuchas? Tengo entendido que parte de las figuras que se dijo fueron víctimas de las escuchas por parte del gobierno mexicano de Peña Nieto fue inclusive López Obrador. ¿Esto tuvo algún tipo de repercusión judicial? En este país el espionaje es el deporte nacional, así es como se le conoce básicamente. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene los teléfonos, asume que tiene sus teléfonos intervenidos. Como bien mencionas, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado que él fue o ha sido víctima durante varios años de estas campañas de espionaje por parte del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que es el equivalente a la CIA mexicana, por poner un ejemplo, o a la National Security Agency de Estados Unidos. Sería básicamente el equivalente aquí en nuestro país. Y López Obrador y muchos otros políticos de oposición fueron víctimas de espionaje, no solo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino durante sexenios anteriores. Como bien mencionas, ha habido muchísimas grabaciones difundidas y sigue pasando en la actualidad. Varios integrantes del gabinete actual han sido espiados y sus conversaciones han terminado en YouTube, han terminado en redes sociales. A tu pregunta de si ha habido alguna repercusión por estas escuchas, la respuesta es clara, es contundente, no. Nadie nunca ha ido a proceso ni a la cárcel en México por encabezar o participar en espionajes electrónicos. Eso es algo que aquí simplemente nunca se castiga y que permanece siempre en la impunidad. Muy bien. Víctor Hugo, gracias. Te agradezco que te tomaras estos minutos para nosotros. Sabemos que es tarde y que trabajas todo el día. Gracias por quedarte además un ratito más tarde para poder conversar con CDN y con 55 minutos sobre esto que es una noticia que se ha sabido justamente el día de hoy en República Dominicana de un ex procurador que está en el candelero y a quien le viene una probable acusación muy difícil, donde se habla de 12.000 páginas del documento de acusación y más de 3.500 pruebas en su contra. Como comprenderás, imagínate lo que significa que se haya descubierto una contratación por $2 millones, un procurador que ganaba cerca de 200.000 pesos y que contrate una asesora por $2 millones. No te tengo que especificar cuántas preguntas han surgido. No, y al contrario, vamos a estar siguiendo aquí de cerca, muy de cerca en México este caso, porque involucra a un integrante del Senado de la República e involucra a una persona, como tú muy bien apuntabas, que trabajó en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, un gobierno sumamente acusado y tachado de haber participado en incontables actos de corrupción. De hecho, varios exfuncionarios se encuentran actualmente bajo investigación o ya en la cárcel. Así que el hecho de que salga otra colaboradora tan cercana al presidente Enrique Peña Nieto en un escándalo como este, pues obviamente va a detonar muchas preguntas aquí en México también. Bueno, estamos a tu orden si quieres también hacerlo al inverso y hacer preguntas tú también. Pues nos vemos pronto al aire. Le tomo la palabra y acá la veremos al aire en Milenio también. Gracias, Víctor Hugo. Más adelante te estaremos llamando cuando esto quizás empiece a tener más respuestas.